Es el presidente del Museo del Holocausto, hablando esta mañana de estas polémicas en las que nos mete el presidente Gustavo Petro. Y desafortunadamente, padre, nosotros terminamos en este sándwich del debate ideologizado. El petrismo defendiendo y casi esta que pidiendo disculpas nosotros, ¿verdad? Casi que como colombianos pidiendo disculpas, porque es que, mira, no se puede decir eso. Tengo claro que la defensa del pueblo palestino se hace, tengo claro que tienen argumentos, que tienen razones, todo eso lo tengo claro, pero uno no puede cometer este tipo, es que no encuentro un adjetivo que no sea irrespetuoso y no quiero nunca hacerlo, pero no se pueden cometer este tipo de cosas. Tú no le puedes decir neonazi a las víctimas. Padre, este tipo de estropicios. Bueno, claro, que le puede sonar suave, no es el adjetivo que usted está pensando. Claro, porque la ignorancia lo ridiculiza a él, pero ya esta ofensa que ha hecho contra el dolor del pueblo judío y de las víctimas del Holocausto, la hace como vocero del país. Entonces realmente muy vergonzoso que el jefe de Estado hable en nombre de los 50 millones de colombianos con ese nivel de ofensa y de subjetividad. O sea, es terrible. Sí, ahora yo sí me siento muy avergonzada. Me pregunta María Consuelo, ¿qué es lo grave de lo que dijo el presidente Petro? Voy a repetirlo, Andrés. Decirle a un judío neonazi esta mañana me parece que es francamente difícil de sostener. Comparar campos de concentración en donde murieron personas indefensas, por más grave que sea lo que está pasando esta mañana en la Franja de Gaza, en donde murieron 6 millones de personas, en un programa, en un proceso de exterminio ejecutado por el terrible gobierno nazi. Traer eso y colombianizarlo en el siglo XXI es un estropicio, es una idea de ideologizar inclusive una guerra internacional. Pero bueno, estas digo Andrés, estas son desafortunadamente las batallas en las que nos pone el presidente Petro por cuenta de su narrativa. Exacto, es que es eso, porque es que además eso es innecesario, digamos, es perfectamente posible tener una posición en la que una persona manifieste que también le importa la situación de los civiles que viven en la Franja de Gaza, de los civiles palestinos que viven en la Franja de Gaza, por ejemplo, sin tener que llegar a dos cosas que son en las que termina cayendo el presidente Petro. Una, desconocer el sufrimiento y la barbarie del ataque de Hamás del pasado fin de semana contra civiles en Israel, primero, y segundo, sin llegar al uso de esa terminología y de esa narrativa, como usted decía ahora, que termina desdibujando completamente todo el mensaje. Es decir, yo me imagino que es perfectamente posible expresar al mismo tiempo, de manera sensata y serena, una preocupación y una conmiseración por la situación de los civiles afectados en un lado y de los civiles afectados en el otro, sin tener que llegar a esas hipérboles de que lo que está sucediendo en Gaza es exactamente igual a lo que sucedió en Auschwitz, o que lo estoy viendo calcado, lo que yo vi en Auschwitz. Yo ni siquiera creo que sea ignorancia en el sentido de ignorancia de los hechos. Es como una incapacidad de encontrarle a las cosas sus proporciones, que yo se la veo al discurso del presidente, no solo en este tema, sino en muchas otras cosas. Él es muy amigo de llevar los adjetivos y de llevar las cualificaciones a sus máximos grados, y eso termina metiéndolo en estos líos que son, insisto, innecesarios. Entiendo eso, porque el presidente está en su ser, es un provocador. Y es un provocador, y está bien que lo haya sido en su época de político, hizo su carrera política basado en eso. El único problema es que hoy representa al Estado colombiano, y cuando el presidente Petro dice una cosa de estas, pues obviamente habla en nombre del Estado, crea situaciones diplomáticas de hecho, y eso obviamente es una consecuencia que aún estamos por ver cómo se va a pagar. 7:11 minutos, señor Álvaro. Hay muchos países que han tomado posiciones muy extremas, algunos contrarias a la del gobierno colombiano, cerrando filas detrás de Israel, otros en contra, porque este tema es muy complejo. Esta semana estamos conmocionados con el ataque de Hamás, pero en una semana muy posiblemente vamos a estar conmocionados con los excesos de los ataques israelíes. Y ha habido instancias donde Israel ha atacado primero. Así de dramático es esta situación.
Hay gente en el mundo No, pero aquí que considera... estamos hablando de un ataque el peor en la historia de Israel Después del holocausto. Sí, lo que pasa no es un que... ataque cualquiera, Álvaro. Lo que pasa es que esto es continuado. Si usted hace la suma de muertos, son muchos más los palestinos en estos conflictos. Y quién sabe esto a dónde va a llegar. Netanyahu es un extremista, es guerrerista. Algunos consideran que está destruyendo la democracia en Israel. Entonces estamos ante dos sectores muy extremos, el uno y el otro. ¿Quién sabe esto a dónde llegue? Hay gente que... ¿Quién considera, Álvaro, que Netanyahu está destruyendo la democracia en Israel? Muchísima gente. Harari, por ejemplo. Hay denuncias en el mundo de que está llegando a unos niveles de autoritarismo muy grandes. Me dice en abstracto, estoy hablando hoy, en este momento, 3 días. Estoy hablando de un proceso, estoy hablando del proceso político en Israel, donde Netanyahu cada vez es más extremista y muchos israelitas están temiendo que la democracia israelita se está debilitando mucho en sus manos, porque es un populista de derecha extremista, guerrerista. Entonces, muy posiblemente esto va a salirse de control. Jamás es el equivalente terrorista, violento, no elegido en Gaza. Entonces estamos ante una situación muy compleja. Hay gente que mucha gente que dice lo mismo, y gobiernos que dicen lo mismo que Petro, y gente que haría narrativas sobre Gaza en términos parecidos a los de Petro, porque este es un conflicto muy doloroso, muy complejo. Alguien diferente al presidente Petro, Álvaro, en el miles mundo. Néstor, hay millones de personas en el mundo que dicen eso y mucho más. ¿Hay alguien que está hoy diferente al presidente Petro que le está diciendo al gobierno israelí que es neonazi? Pues sí, los árabes. Sí, muchos. Yo creo que estamos pecando un poquito por provinciario. Pero lo en el acaba mundo de este decir debate el director del museo. El debate, pero obviamente, llame al director del Museo Palestino y verá que le contesta. Para no ser provincianos habría que citar. Yo realmente entiendo la postura de Álvaro, pero me gustaría conocer este tipo de afirmaciones, porque se cuidan mucho. Porque ese tipo de pero además puede que haya muchos activistas que lo piensen. Pero distingamos porque la gran diferencia es que Gustavo Petro hoy es presidente de jefe de Estado. Digamos que le digo en qué grupo nos dejó. Los invito a opinar. Pero distingamos porque es que estamos hablando de varias cosas al tiempo. Héctor, estamos transmitiendo por redes sociales, canales de streaming en las frecuencias de Blue Radio. Y todos pueden tener razón, yo creo, porque, pues bueno, los horrores de Hamas, por supuesto, que hay que rechazarlos y condenarlos con toda fuerza, que es lo que no ha hecho el presidente Petro y que los colombianos tenemos derecho a reclamarle que lo haga en nombre nuestro porque es el jefe de Estado. Eso es una cosa, por supuesto, pero que la reacción de Netanyahu del gobierno israelí no ha estado en el marco del derecho internacional humanitario, también es cierto, y que Netanyahu es un gobierno nacionalista radical en contra de la democracia, tampoco se puede ocultar, Néstor. Mire, es que el señor Netanyahu sufría hasta hace pocos días, hasta que comenzó esto, digámoslo así, de multitudinarias manifestaciones en su contra por parte de ciudadanos israelitas, no personas hablando paja en cualquier parte del mundo. No saquemos esto de contexto. Claro que la reacción del gobierno de Israel, ellos ven la venganza como un acto legítimo de la guerra. Entonces, claro que la reacción de Israel a mí me ha parecido dolorosísima y desproporcionada, porque esta mañana hay 2 millones y pico de personas que están sitiadas, bloqueadas, que no pueden tener acceso a alimentación, a combustibles, a medicinas. ¿Saben qué grupo? Dicho eso, uno por petrismo o por antipetrismo no puede juzgar un evento internacional. Aquí hay un ataque de unos señores terroristas que se llaman Hamas, que mataron miles de personas el fin de semana. Y por cuenta, digo, de ideologías y de parcialización política en Colombia, que no se nos olvide y que no saquemos las cosas de proporciones, es lo que les recomiendo. Decirle neonazi a un judío, a mí me parece, por otro lado, un despropósito. Ofensivo. Ni siquiera Irán
me dice un oyente. Ni siquiera Irán, que celebró la acción terrorista de Hamas, dice eso. Le ha dicho neonazis. No, claro. Pero además el grupo en el que nos dejó el presidente Petro al no condenar el ataque terrorista es el grupo en el que están Afganistán, Argelia, Cuba, Irán, Irak, Jordania, Mauritania, Libia, Sudán, Qatar y Yemen. O sea, qué grupo tan poco, sí, y tan poco objetivo, sinceramente, Álvaro. A mí sí me parece deplorable que terminemos nosotros en ese Néstor, grupo. pero muy bien, no cometamos precisamente por esto el mismo error que está cometiendo el presidente, que la indignación por el terrorismo de Hamas no nos impida condenar lo que está haciendo Israel. No, y claro que el presidente provoca Luis, hacer una comparación. Padre, por eso, pero padre, es que, eso no lo hemos que el dejado presidente de provoca es que está clarísimo. Así, pareciera que aquí no lo hemos hecho. Mire, aquí no creemos en la guerra. Israel, pero permíteme, padre, y que un israelí, neonazi, un judío, no puede ser, y eso no lo podemos aceptar. Padre, que un israelí sea nazi sería algo tan paradójico que obliga a pensar, que obliga a la controversia. Y claramente no es ignorancia de los hechos. ¿Usted no está diciendo que nos está enseñando a pensar? Que es una no es ignorancia, no es ignorancia de los hechos, no es ignorancia de los hechos por parte del presidente, ni incapacidad de darle proporción. Hemos estudiado un poco esa historia. Y por eso justamente, padre, estamos diciendo, claro que no es comparable lo que está pasando hoy con el holocausto nazi, claro que no, pero el presidente lo hace para provocar. Porque esa es su naturaleza, lo hace para provocar. Pero ¿sabe qué es lo que termina pasando? Que nos lleva algunos al extremo también. Los escucho de a uno rápidamente, Luis Ernesto, que todo el mundo quiere dar unos a desconocer algo que es descomunal, y lo acaba de decir usted, Néstor. Hay 2.300.000 personas sitiadas. Estoy seguro que muchos de ellos están en contra de Hamas. Muchos de esos palestinos hoy no apoyan y condenan con mucha más vehemencia que el mismo presidente Petro la barbaridad que hizo Hamas, pero hoy están sufriendo las condenas de esta radicalización, de esa respuesta desproporcionada. ¿Y sabe qué va a pasar con esos niños, Néstor, que hoy no pueden ir al colegio, que de pronto están teniendo dificultades para alimentarse? Seguramente se van a llenar de rabia, y esas rabias y esos dolores profundos son los que terminan alimentando la guerra y más violencia y más extrema. Si hay alguien que sabe cómo se reproduce la violencia, son esos árabes y judíos que llevan siglos. ¿Quién ha padecido? Esto no comenzó con la creación del Estado de Israel en 1948. En estas estamos desde la expulsión de los judíos, desde la búsqueda de la tierra prometida, desde los filisteos. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 con Tito. Así que esto es un proceso de guerra degradada por cuenta de las comenzaron las primeras diásporas. De las venganzas. 7 de la mañana, 20 minutos. Aurelio, lo escucho. Sí, y cuando uno ve la noticia de que Israel va a movilizar 300.000 reservistas, y dice, bueno, son 2,5 millones en Franja de Gaza y aledaños, o sea, casi que 1 por cada 6 habitantes, pues se puede imaginar lo que viene ahí. Pero nada justifica. En primer lugar, la violencia fanática, religiosa, extremista de Hamas. Esa es la peor ayuda que se le puede dar al pueblo palestino. Si usted le quiere ayudar al pueblo palestino, yo estoy con Palestina, yo creo en el Estado palestino, creo que los palestinos tienen derecho a tener un Estado de verdad, con todas las garantías. Yo estoy con eso, pero la peor ayuda que se le puede dar al pueblo palestino es colocar su causa en cabeza de Hamas. Ese es un verdadero error. Y por lo tanto es lo primero que hay que limpiar. Yo también lo primero creo que hay que quitar. Que los palestinos tienen derecho, y también creo en que debe haber un Estado palestino. De hecho, Colombia reconoció el Estado palestino. Usted se acuerda, Héctor, tal vez fue el último hecho el 5 de agosto en el gobierno de Juan Manuel Santos. Presidente Santos, sí. 5 de agosto. Faltando horas para entregar el gobierno, reconoció el Estado palestino, y en buena hora. Ahora, de ahí a justificar a Hamas es donde creo que hay un paso gigante. Sí, pero yo creo que deberíamos superar a Petro, porque bueno, evidentemente, y ya lo hemos dicho en todos los tonos, las expresiones del presidente Petro han sido muy desafortunadas y merecen el rechazo. Y ya lo hemos hecho, pero hay que superar a Petro para poder seguir con el análisis de lo que de verdad está pasando. Y lo que está pasando, además del ataque terrorista criminal de Hamas del sábado, es una reacción desproporcionada por parte del gobierno de Israel
está generando una verdadera masacre de la que son víctimas más de 2 millones de personas que hoy no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen alimentos, que es lo que ha salido a decir el gobierno de Israel que va a producir. Entonces, yo sí creo que desde el punto de vista ético, cualquier ciudadano en el mundo debería también rechazar, condenar y tratar de evitar, si algo uno pudiera hacer, que eso ocurriese. Aplaudir la reacción del gobierno de Israel por cuenta de condenar el ataque terrorista o por cuenta del petrismo, sí, francamente me parece que es un despropósito. ¿Cómo vamos a superar a Petro si nos faltan 3 años? O sea, nos faltan 3 años de barbaridades dichas por el presidente. 7 de la mañana, 22 minutos. Cuando usted escucha a alguien diciendo supera a Petro, quiere decir esta batalla más o menos ha logrado un consenso. Pues porque hay que también superar. Digo, el hecho es demasiado grave. Estoy de acuerdo con Héctor María Consuelo en que hay que salir de la petrificación del debate internacional.